Estimados compañeros, estimado profesor, el tema que nos tocó en este seminario es las centrales termoeléctricas. Nuestro grupo está conformado por Diego Guerrero, Sebastián Calderón, Jorge Espinosa, Carlos Godoy y quien les habla, Cristóbal Cornejo. A continuación dejaré a mi compañero Carlos Godoy. Bueno, mi nombre es Carlos Godoy y les daré a conocer los objetivos de este seminario, los cuales son principalmente definir conceptos básicos relacionados con las centrales termoeléctricas, explicar el funcionamiento de estas mismas, realizar un esquema y analizar sus principales componentes, clasificar las termoeléctricas, comprender las ventajas y desventajas generales que conlleva instalar una central termoeléctrica, analizar el impacto que tienen las termoeléctricas sobre el medio ambiente, explicar los criterios que son necesarios para la construcción de estas mismas, también dar a conocer las centrales termoeléctricas en nuestro país y, lo más importante, la relación que existe entre las centrales termoeléctricas y la mecánica de fluidos. Como sabemos, durante años el ser humano ha buscado la manera de cómo producir energía eléctrica. Esto mediante procesos que no intervengan en el medio ambiente ni en nuestra sociedad. También sabemos que debido al crecimiento exponencial de la población mundial, se debe cada vez ir buscando procesos más efectivos y que obviamente abarquen menos espacio, para que de este modo se satisfagan las necesidades de la población humana. Por todos estos problemas que han ido surgiendo con el tiempo, se han ido buscando, analizando y creando diversos procesos. Uno de ellos es el tema que abarcaremos en este video, llamado centrales termoeléctricas, el cual es un proceso que es de bajo costo en comparación a otros y que pueden construir en parte con una menor dependencia geográfica que otros métodos. Entrando de lleno en el tema, una central termoeléctrica, o también llamada central térmica, es una instalación en la cual se genera algo muy importante y necesario para la sociedad, como lo es la electricidad. Todo esto por medio de energía liberada en forma de calor, la cual pasa por un ciclo termodinámico convencional, el cual se usa para mover una máquina eléctrica llamada alternador. El funcionamiento de las centrales termoeléctricas es mediante la combustión de combustibles fósiles, ya sea petróleo, gas natural, gasolina, carbón o gas. Aquí se produce una gran cantidad de CO2, lo que hace que las termoeléctricas sean un proceso muy contaminante para el medio ambiente. En cambio, las centrales nucleares, en lugar de trabajar con combustibles fósiles, estos ocupan uranio. Estas son más convenientes porque no producen CO2, lo cual no produciría ningún daño al medio ambiente, pero análogamente producen peligrosos residuos radioactivos que son guardados durante miles de años, para que estos se degraden a medida que pasa el tiempo. Por otra parte, una central termoeléctrica solar consiste en el aprovechamiento térmico de la energía solar para transferirla y almacenarla en un medio portador de calor, generalmente agua. La historia de las centrales termoeléctricas. La historia de las centrales termoeléctricas nace de la ciudad de Etal, de Baviera, donde se creó la primera central termoeléctrica, la cual fue construida por Sigmund Schuckert. Esta entró en funcionamiento en 1878. Posteriormente aparecieron las primeras centrales comerciales de Pearl Street Station en Nueva York y la de Edison Electric Light Station en Londres, que entraron en funcionamiento en 1882. El principio de funcionamiento de una central termoeléctrica se basa principalmente en el intercambio de energía calórica en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Las primeras centrales termoeléctricas que se construyeron eran máquinas que utilizaban motores de vapor a pistones, similares en su funcionamiento a una locomotora, y que desplazaban al generador. Luego todo esto fue reemplazado por una turbina de vapor,
con la que se realiza un proceso en el cual se calienta agua en una caldera que produce vapor a presión. Este se aplica sobre los alaves de la turbina y de esta manera se convierte la energía potencial en energía cinética que acciona el generador. La turbina de vapor permitió construir centrales más grandes y más eficientes. Funcionamiento de centrales termoeléctricas. Las centrales termoeléctricas son aquellas que realizan sus procesos utilizando combustibles fósiles como materia prima, es decir, carbón, petróleo y gas natural. En términos de producción de energía eléctrica, la única gran diferencia entre las centrales nucleares y las termoeléctricas es la forma de generar el vapor para activar las respectivas turbinas. En las centrales termoeléctricas, o también llamadas centrales térmicas convencionales o clásicas, la energía química ligada por el combustible fósil, ya sea carbón, gas natural o petróleo, se convierte en energía eléctrica. Esto se trata de un proceso de refinado de energía. El esquema básico de funcionamiento de todas las centrales termoeléctricas es prácticamente el mismo, independientemente de que utilicen carbón, petróleo o gas. Una de las únicas diferencias sustanciales consiste en el distinto tratamiento previo natural que sufre el combustible antes de ser inyectado en la caldera y el diseño de los quemadores de esta misma, que varía según el tipo de combustible a utilizar. En una central térmica de carbón, en donde el combustible se reduce primero a un polvo muy fino y se bombea después dentro del horno por medio de unos chorros de aire precalentados. En cambio, en una central térmica de petróleo, aquí el combustible es precalentado para que fluidifique e inyectado posteriormente en quemadores adecuados a este tipo de derivados del petróleo. Bueno, si se trata de una central térmica de gas natural, aquí tenemos otro tipo de quemadores específicos. En definitiva, la energía liberada durante la combustión en la cámara de la caldera, independientemente del tipo de combustible, hace evaporarse el agua en los tubos de la caldera y con esto produce calor. El vapor de agua se bombea a alta presión a través de la caldera con el fin de obtener el mayor rendimiento posible. Y debido a esta presión en los tubos de la caldera, el vapor de agua puede llegar a alcanzar temperaturas de hasta 600 grados Celsius. Aquí estamos hablando del vapor recalentado. Este vapor entra a gran presión en la turbina a través de un sistema de tuberías. La tubería consta de 3 cuerpos, de alta, media y baja presión respectivamente. El objetivo principal de esta triple disposición es aprovechar al máximo la fuerza de vapor, ya que éste va perdiendo presión progresiva. De esta manera, el vapor de agua a presión hace girar la turbina, generando energía mecánica. Así hemos conseguido transformar la energía térmica en energía mecánica de rotación. El vapor con el calor residual no aprovechable pasa de la turbina al condensador. Aquí hay muy baja presión, estamos hablando del vacío, y a una temperatura de 40 grados Celsius. El vapor se convierte de nuevo en H2O, la cual es conducida otra vez a la caldera a fin de reiniciar el ciclo productivo. El calor latente de condensación del vapor de H2O es absorbido por el agua de refrigeración, que lo entrega al aire del exterior en las torres de refrigeración. La energía mecánica de rotación que lleva el eje de la turbina es transformada a su vez en energía eléctrica por medio de un generador asíncrono acoplado a la turbina. Bueno, ahora veremos el funcionamiento de las centrales termoeléctricas a través de un esquema en donde se verán cada uno de sus distintos componentes. Muchas gracias. Mi nombre es Diego Guerrero
y les voy a hablar sobre el esquema de las centrales termoeléctricas y sus diferentes componentes. Primero, les voy a hablar sobre las torres de refrigeración. Bueno, estas son estructuras para refrigerar agua y otros medios a temperaturas muy altas. Se pueden usar en plantas de energía, refinerías de petróleo, petroquímicas, plantas de procesamiento, etc. Ahora les voy a hablar sobre las bombas hidráulicas. Bueno, es una máquina generadora que transforma la energía mecánica, con lo que es accionada la energía del fluido incomprensible que mueve. Al incrementar la energía del fluido, se aumenta su presión, su velocidad o su altura, todas ellas relacionadas según el principio de Bernoulli. Ahora les voy a hablar sobre la línea de transmisión. Bueno, esta es la red de transporte de energía eléctrica, que es la parte del sistema de suministro eléctrico por los elementos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo. El transformador trifásico es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia, donde la potencia que ingresa es igual a la potencia de salida. El generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencia eléctrica entre dos de sus puntos, llamados polos, terminales o bornes, transformando la energía mecánica en energía eléctrica. Este sistema está basado básicamente en la ley de Faraday. La turbina de vapor de baja presión es una máquina motora que cuenta con un conjunto de turbinas que transforma la energía de un fluido de vapor en energía mecánica a través de un intercambio de cantidad de movimiento entre el fluido de trabajo y el vapor. Las bombas de condensación son bombas que tienen el mecanismo encargado de remover el líquido de condensación de las tuberías de retorno. Los condensadores de superficie son intercambiadores de calor que están especialmente diseñados para condensar el vapor sobrecalentado de la turbina de condensación. Bueno, estos operan el vapor en el vacío, incrementando así la eficiencia de la turbina. Y acá tenemos las turbinas de media presión, que son turbinas térmicas cuyo fluido de trabajo sufren cambios de densidad considerables a través de su paso por la máquina. Este es un motor rotativo que convierte en energía mecánica la energía de una corriente de agua, puede ser vapor de agua o gas. Bueno, esta energía mecánica se transfiere a través de un eje para proporcionar el movimiento de una máquina. Bueno, las válvulas de control de gases son aparatos mecánicos con los cuales se puede iniciar, detener o regular la circulación de gases mediante una pieza movible que abre, cierra o obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos. El desgasificador, bueno, el principio de funcionamiento de los desgasificadores se basa en el hecho que la solubilidad de los gases disueltos en el agua disminuye cuando el agua está en el punto de ebullición. Acá la cinta transportadora de carbón, al igual como cualquier cinta transportadora, es básicamente un sistema de transporte, en este caso de carbón, la cual consta de dos tambores rodeados por una banda que es arrastrada por fricción por uno de los tambores, el cual está conectado a un motor que le da movimiento necesario. El segundo no está accionado de ninguna forma. Esto funciona simplemente como retorno de la banda. Las torres de carbón, como se pueden apreciar acá, son una especie de gran embudo, que pueden llegar a medir hasta 30 metros de altura, en el que cae el carbón de la cinta transportadora, que en la mayoría de las veces cae de forma granular, para luego pulverizarlo. El pulverizador de carbón, la función de estos pulverizadores de carbón es moler los gramos de dicho material que caen desde la tolva a este, que suelen tener un tamaño mayor a los 19 milímetros, pero inferior a los 75 milímetros, ya que si superan este límite puede que se afecte el rendimiento del molino. La rapidez de combustión que tenga el carbón se regula directamente con la rapidez de la pulverización. Los tambores de vapor, estos son usados para la esterilización en línea de tanques, válvulas, líneas de proceso y ensamble de filtro. El vapor se crea en un calentador donde el calor transforma agua bajo presión en vapor. Las tolvas de ceniza sirven para almacenar las cenizas generadas
en el proceso de combustión y así disminuir el número de cenizas que llegan a las chimeneas. Los supercalentadores son dispositivos que se encuentran en un motor a vapor que calienta el vapor generado por la caldera, así incrementando su energía térmica y haciendo decrecer la posibilidad de condensación dentro del motor. Los ventiladores de tiro forzado, bueno, estos para poder sustentar una combustión es totalmente necesario que haya el suficiente oxígeno en el lugar físico donde se está realizando este. Bueno, en este caso están en la caldera. El recalentador, bueno, la principal función del recalentador es recalentar el vapor al que ya se le había aumentado su temperatura con el supercalentador, el cual también se expansionó parcialmente a través de turbinas. Las tomas de aire de combustión es básicamente una conexión con el aire y la caldera que sirve para drenar el aire y ayudar así la combustión, colaborando así con el aire que queda en el ventilador de tiro forzado. El economizador es un dispositivo mecánico que tiene como función calentar un fluido, llegando hasta su punto de ebullición, así sin sobrepasar. Esto se realiza para recuperar la potencia que se perdería debido al enfriamiento de este fluido. El precalentador de aire tiene como función calentar el aire que se envió al hogar para llevar a cabo la combustión, aprovechando parte del calor contenido en los humos antes que estos lleguen a las chimeneas. El precipitador electrostático es el encargado de filtrar los gases contaminantes generados en los procesos anteriores, eliminando finas partículas de humo y polvo. El ventilador de tiro inducido, bueno, este tiene como función evacuar los humos de la chimenea, pero antes de ese proceso se debe desulfurar la mayor cantidad posible de dióxido de azufre, mediante una máquina especializada en eso. Y por último, la chimenea de emisiones, que es básicamente el conducto por el cual se liberan a la atmósfera los gases resultantes de la combustión, para que así se dispersen al medio ambiente. A mayor altura de la chimenea y mayor diferencia de temperatura en el aire ambiental y el gas, mayor será el tiro natural. Es decir, mientras mejor se cumplan esas condiciones, menos humos y gases se acumularán dentro de esta. Bueno, y con esto damos término a todos los componentes que forman una termoeléctrica. Muchas gracias. Mi nombre es Cristóbal Cornejo y voy a hablar sobre la clasificación de las centrales termoeléctricas. Tenemos las centrales termoeléctricas clásicas o convencionales, en la que está la central termoeléctrica de carbón. Las centrales termoeléctricas de carbón son las que usan combustible que se puede quemar en trozo o pulverizado. Con el uso del carbón pulverizado, la combustión es mejor y puede ser controlada. La pulverización tiene la ventaja adicional que permite el uso de combustible de desperdicio. Estas termoeléctricas tienen alto incremento en el efecto invernadero por combustión, altos costos de inversión y bajo rendimiento y arranques lentos. Centrales térmicas de fuel oil o petróleo. Estas centrales de petróleo se calientan hasta que alcanzan fluidez óptima para ser inyectados en los quemadores. La desventaja de este tipo de centrales es la continua fluctuación de precios del petróleo. Además, se requieren distintos tratamientos para disminuir el impacto medioambiental que estas producen. Centrales térmicas de gas natural. En vez de agua, en estas se utiliza gas, el cual se calienta utilizando diversos combustibles. Debido al uso del gas, esto a altas temperaturas producen presión que mediante mecanismos accionan las turbinas. Estas centrales reducen el impacto medioambiental y mejoran su eficiencia. Bueno, vamos a hablar de las ventajas y desventajas de una central termoeléctrica. Bueno, una de las ventajas de una central termoeléctrica es la construcción de esta, ya que es barato su construcción y también es simple de construir, a diferencia de otras centrales. Otro ámbito es la cantidad de energía que genera con la misma cantidad de combustible comparada con otras. Y también estas rebajan la emisión en un 20%. Bueno, gracias a las tecnologías que se emplean hoy en día,
se han podido generar desnitrificadores para el dióxido de nitrógeno y también desulfuradores de dióxido de azufre, el cual disminuye la emisión. Y bueno, estas tecnologías ya se están ocupando en Alemania y en Canadá, como por ejemplo. Bueno, la desventaja de las centrales termoeléctricas es el uso de combustibles fósiles que generan gases de emisión al efecto invernadero, lluvias ácidas a la atmósfera, junto con partículas volantes que pueden contaminar el medio ambiente, y ellas contienen metales pesados. Al ocupar combustibles fósiles se limita la duración de las reservas y rentabilidad económica. Sus emisiones alteran el microclima de algunas localidades donde se encuentran ubicadas, generando grandes cantidades de dióxido de carbono. Otro ejemplo que podemos conocer es un ejemplo acá en la Central Castilla. Al estar ubicada a la orilla del mar, esta tomaba agua del mar a cierta temperatura y la devolvía a una temperatura más alta, y esto traía mucha contaminación a lo que se refiere en el medio ambiente de donde está ubicada. A lo que se refiere en el impacto medioambiental, las emisiones de residuos a la atmósfera y los propios procesos de combustión que producen las centrales tienen incidencia importante sobre el medio ambiente. El problema de la contaminación es máxima en el caso de las centrales convencionales que ocupan carbón como combustible, ya que estas producen grandes emisiones de partículas y ácidos de azufre a la atmósfera. Las centrales de gas pueden funcionar con el llamado ciclo combinado, que tiene mejores rendimientos y reduce en un cierto porcentaje las emisiones de partículas que contaminan nuestro medio ambiente. Bueno, las principales emisiones de gas por las termoeléctricas es el óxido de azufre, óxido de nitrógeno, óxido de carbono, partículas en suspensión y sedimentarias. Sí. Mi nombre es Sebastián Calderón y le voy a hablar de las centrales termoeléctricas en Chile. En la segunda región tenemos la central termoeléctrica Taltal. En la tercera región tenemos la central termoeléctrica Huacolda, Huasco y Diego de Almagro. En la cuarta región tenemos la central termoeléctrica El Indio. En la quinta región tenemos dos centrales. Una es llamada Laguna Verde y la otra es Ventanas. En la séptima región tenemos la central termoeléctrica Cerco, la central termoeléctrica Constitución. Luego, en la octava región es la ciudad donde tenemos más termoeléctricas. Tenemos a la central termoeléctrica Arauco, Bocamina, Laja y Petropower. En la décima región tenemos la central termoeléctrica Antilhue. Y por último, en la región metropolitana tenemos la central termoeléctrica Renca. Bueno, ahora les voy a hablar de la relación de las centrales termoeléctricas con la mecánica de fluidos. Se puede decir que en lo que respecta a una central termoeléctrica, la mecánica de fluidos es muy importante. Una termoeléctrica genera combustión, en este caso vapor de agua. Luego este vapor genera una gran acumulación, la que crea presión sobre la turbina de vapor. Y esta se acopla a un generador produciendo energía eléctrica. En resumen, todo comienza en una caldera, que es donde se quema y se produce la combustión del carbón, petróleo o gas. A su vez, pasa por esta tubería con agua que es calentada, generando vapor a alta presión, como una gran olla a presión. Este vapor confinado sale de esta gran olla para mover unas hélices curvas de una turbina que hace girando el generador eléctrico, formando electricidad. Me presento, mi nombre es Jorge Espinosa Béjar. Hoy le hablaré de las turbinas, las cuales se utilizan para generar energía. Existen tres tipos de turbinas:
está la turbina a vapor, la turbina a gas y la turbina a diésel. Estas tres turbinas funcionan de distinta manera, pero la finalidad es la misma: generar energía mecánica, la cual será transformada en energía eléctrica. Primero le hablaré de la turbina a vapor. ¿En qué consiste la turbina a vapor? Mediante el vapor generado a través de en este caso que es del reactor Bissell, se genera vapor, el cual mediante cañerías lo dirige hacia donde está la turbina. Esta turbina gira a través de... Esta turbina gira mediante el vapor que a través de la presión hace girar las aspas, las cuales van girando y generan energía mecánica que a través del generador es transformada en energía eléctrica. Es uno de los sistemas menos convenientes dentro de las tres turbinas, debido a que también se necesita aquí el condensador, que es es como el refrigerante. Se necesita mucho más que en la otra turbina, porque tiene que ser un conjunto entero de muchos componentes para generar energía. Ahora le hablaré de la turbina a gas. En cambio, la turbina a gas es mucho más simple. ¿Por qué? En esta parte se genera la compresión del gas, la cual genera que el gas suba de presión, pasando al otro medio, que es el medio de la cámara de combustión. Aquí en la cámara de combustión lo que genera es que el gas se torne a mayor temperatura. Sabemos que a mayor temperatura cualquier tipo de gas genera una mayor presión. Al generar una mayor presión, generará una mayor fuerza, la cual hará girar con más rapidez las turbinas. Siendo aquí es donde se crea la energía mecánica, ya que sabemos que al girar la turbina se genera energía mecánica, la cual es transformada en energía eléctrica mediante generadores. Por último, la turbina diésel. Esta es un poco más compleja, pero un ejemplo claro es los motores de los autos. Aquí podemos ver que también se constituye casi de lo mismo de lo que es la energía de gas, pero lo distinto se encuentra en estas partes. Esto es lo que se encuentra dentro de un motor de auto. Aquí podemos ver que esto baja y sube, generando compresión y absorbiendo lo que es aire más combustible. Esta es la primera parte, que es lo que es la admisión. ¿Qué quiere decir esto? Que recoge el aire y el combustible. Luego esto baja. Luego viene la segunda parte, que es la compresión, que es donde, luego de esto haber bajado, esto sube para generar una presión, ya que todo esto está cerrado. Esa cámara se había abierto inicialmente, pero luego se cerró. Al momento de estar cerrado, llega la tercera fase, que es la fase de combustión, que mediante un dispositivo, el cual genera una chispa, el combustible enciende. Al encenderse, y más la compresión que habíamos explicado en la parte anterior, esto genera una presión, la cual en el último caso, en la última parte, esta presión sale. Al salir genera movimiento dentro del motor, y esto es transformado en energía mecánica. Esa ha sido mi presentación de las turbinas. Espero les haya gustado. Bueno, para concluir este seminario, podemos deducir que las centrales termoeléctricas, en su proceso de generar energía eléctrica,
pasan primero por un proceso mecánico. Para ello se necesitan diferentes etapas. Todo comienza en la caldera, que es donde se quema y se produce la combustión. A su vez, pasa por una tubería, que es calentada generando vapor a alta presión. Este vapor confinado sale de esta gran olla para mover unas hélices curvas, que hacen girar el generador eléctrico, formando energía. Una de las ventajas de las centrales termoeléctricas es que son muy económicas con respecto a otras formas de generar electricidad. Por eso se optan por este método. Pero el que paga el precio en este caso es el medio ambiente. Si lo vemos de un punto de vista ambiental, la termoeléctrica tiene sus desventajas, al ser una energía generada a través de recursos no renovables. No se ve como una buena opción en el futuro de generar energía, poniéndola en comparación con otras formas de generarla como son las energías renovables. Pero viéndola de un punto de vista de generar mayor cantidad de energía, la termoeléctrica tiene una ventaja, ya que genera mayor cantidad. Con los avances tecnológicos que hay hoy en día, se ha podido reducir el daño medioambiental. Las tecnologías como los desnitrificadores para el dióxido de nitrógeno, desulfuradores para el dióxido de azufre, se están implementando para disminuir el daño medioambiental que hay por estos tiempos. Bueno, como opinión grupal sobre esta forma de generar energía en una central termoeléctrica, pensamos que se pueden utilizar los recursos invertidos en las centrales en otros tipos de generación de energía, como lo son las energías renovables. Un ejemplo de esto son los campos eólicos, los generadores solares, etc. Aunque ya se sabe que estas ideas las han pensado algunas personas, ¿conviene correr el riesgo y empezar a optar por la energía nuclear?